siente mía, mía, todo dice. Lo siento mi mano, lo siento mi piel. Y lo siento mi mano, lo siento mi piel. Lo siento mi mano, lo siento mis pies. Lo siento mi mano, lo siento mi piel. Y ya llegó, Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. Alguien que caminó y Él está aquí, aquí. En ti encontré mi primer amor. Hace milagro en mí. Hace milagro en mí, Señor, en esta noche. Y entra en mi casa, Señor. Y como saqueo, hoy quiero subir. Número capítulo 12, ¿lo tiene? Versículo 7. Solo el versículo 7. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos en el nombre de Jesucristo. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Léalo más fuerte, por favor. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Diciendo gloria a Dios, no me asiente. Ya oramos. ¿Sabe, hermano? En este pasaje resaltan tres palabras. Y estas tres palabras son muy importantes para Dios. Haciendo referencia sobre la persona de Moisés y cómo Dios lo miraba y lo veía. Hemos titulado esta confraternidad la iglesia ideal. Y cuando uno habla de ideales, tienen muchas maneras de pensar. La mujer busca al hombre ideal, el hombre busca a la mujer ideal, el ser humano busca el trabajo ideal, el ser humano busca la iglesia ideal, el ser humano busca ver en otro ser humano, en una persona o en una congregación, en una iglesia, en una organización, en un líder, ideales que lo identifiquen. Pero recuérdese que fuimos formados del polvo de la tierra. Y aunque Dios es perfecto, el hombre sigue siendo imperfecto. El único perfecto, el único puro, el único limpio, el único santo, el único que no tiene mancha, el único que no tiene señalamiento, usted ya lo conoce y puede decir su nombre en esta noche. Se llama Jesucristo. Ahora, eso es algo que cada uno de nosotros debería de analizar hoy en día. En el caminar del Señor, ¿cómo nos ve el Señor? Nosotros sabemos cómo el Señor quiere la iglesia. Y nosotros sabemos qué tipo de iglesia el Señor va a levantar. Él no va a levantar cualquier iglesia. Él va a levantar a una iglesia. Una iglesia que se ha guardado, que se ha limpiado, que ha hecho la voluntad santa del llamado de Él. Ahora, en este pasaje en particular, Dios da tres palabras que son importantes para nosotros analizar y analizarnos en esta noche. ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? Yo no le estoy hablando de teología, no le estoy hablando de años del Evangelio, no le estoy hablando si tiene 25, 30 o 40 años del Evangelio. Le estoy hablando en esta noche cómo nos ve Dios a nosotros como iglesia. Y la primera palabra que aparece es, lo llama siervo. Y haciendo referencia sobre esta palabra, Jesús, aquel que quiera ser mayor que vosotros, dijo, será vuestro siervo. Y también dijo que Él no vino para que le sirvieran, sino para servir. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer como iglesia del Señor, si somos siervos, y no tiene nada que ver con género. Esta pregunta es tanto para el hombre como para la mujer. ¿Somos realmente siervos? Porque así miraba nuestro Señor a Moisés. Un hombre había recibido un llamado desde el vientre de su madre y que de las aguas el Señor lo había rescatado. Que moldeó su vida en dos partes. 40 años en Egipto, donde aprendió muchas destrezas
Y eso es comparado hoy en día con la sabiduría humana. Pero después lo llevó 40 años al desierto para aprender a depender de Él. ¿Dónde recibió el modelo de la iglesia? Y Dios le dijo: harás conforme a la visión que recibiste en el monte. Y entonces levantó un tabernáculo para adorar a Dios. Dios, hermano, está buscando hombres y mujeres donde Él pueda levantar un tabernáculo. El mundo es un desierto, así como lo estuvo con Moisés. Pero en medio del desierto hicieron casa para que Dios morara con ellos. Venían de 430 años de esclavitud, con un paganismo muy arraigado y con costumbres perjudiciales para agradar a Dios. Una de esas costumbres eran que murmuraban porque tenían sed o hambre. Y Aarón y María, el uno era sacerdote y María dirigía la alabanza. Y se atrevieron a hablar de Moisés porque había elegido mujer cusita. Pero no era por eso, sino que pensaron que tenían el mismo derecho que Moisés. Por eso Dios, hablando de Moisés en el versículo 7, dice y resalta estas palabras. Y la primera palabra que sobresale es que Dios considera a Moisés un siervo de Él y un siervo de Israel. Realmente ellos no entendían el propósito de Dios para con ellos. Por eso tardó 40 años en dirigirlos hacia la tierra prometida, por la dureza de su corazón. Casi 4 generaciones murieron en el desierto por no hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían sus propias ideas, tenían sus propios pensamientos muy diferentes al de Dios. Y lo mismo ocurre hoy en día. Déjenme darle una reseña de cómo piensa nuestra sociedad a nivel mundial y cómo afecta a la iglesia que Dios quiere levantar. Un jurado aquí de Texas falló a favor de una mujer que quiere ver a su hijo como una niña. Y el hombre perdió el caso. Un padre de Texas quien luchaba legalmente contra su ex esposa para evitar que su hijo de 7 años sea convertido en una niña, ha perdido el caso según los informes recientes. El estadounidense Jake Younger se ha visto envuelto en una disputa con su ex esposa, la doctora Annie Joglas, quien por no tratar a su hijo Jane como una niña lo acusó de abuso infantil. Él dice que ella, quien está abusando de su hijo al tratar de cambiar su género biológico. Un hombre y una mujer se divorcian y van a la corte porque esta señora quiere que su hijo de 7 años sea mujer y que ya no se llame Jane, sino que se llame Luna. Y la corte resolvió a su favor y ella puede cambiar el género del niño. Esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo. El Centro de Publicación Pew publicó hace unos días atrás que Estados Unidos, escuche esto, se ha convertido en un país menos cristiano y la mayor caída se registra entre los jóvenes. Alrededor del 65% de los adultos estadounidenses se describen como cristianos, un descenso del 12% puntos porcentuales en los últimos 10 años. Mientras tanto, la proporción de ateos y agnósticos es del 26% en comparación con el 17% del año 2009. La juez Tammy King está siendo demandada por la organización atea más grande de los Estados Unidos después que la jueza condenó a 10 años de prisión a un oficial de policía por haber matado por equivocación a alguien. Pero en ese alegato y en el juicio la jueza decidió regalarle una Biblia al oficial que había condenado para que lo leyera en la cárcel. Pero esta organización se levantó en contra de la jueza por haber regalado una Biblia. El presidente de República Dominicana quiere quitar la Biblia del escudo de la bandera nacional.
En el país de Suiza quieren quitar la estrofa del himno del nivel nacional porque tiene alusión a Dios. Del billete de dólar de los Estados Unidos quieren quitar lo que usted conoce en God Trust. Han quitado la oración de la escuela. Y eso es la condición que vive el mundo hoy. Todo esto está pasando alrededor de nuestro mundo. Son señales de cómo nuestra sociedad, con el egoísmo del ser humano, está destrozando los principios morales, espirituales de una nación. Donde la libertad se ha convertido en libertinaje, donde los medios de comunicación son dirigidos por el mismo infierno, donde el celular ha venido a ser un medio de comunicación indispensable, pero también ha venido a pervertir y corromper aún a los santos, donde los medios de entretenimiento son mejores, dice la gente, que venir a la iglesia. Entonces Dios, respondiendo acerca de Moisés, primero lo llamó siervo. Y la pregunta que deberíamos de hacernos en esta noche, si es que realmente somos siervos del Señor Jesucristo, si estamos dispuestos a humillarnos delante de la presencia de Dios, y no solamente Él es siervo de mi palabra, Él no es cualquier siervo. Ustedes podrán ser un pueblo, pero Él es mi siervo. Él me va a adorar en la prueba, Él me va a adorar en la lucha, Él me va a adorar en la necesidad. Y yo te pregunto en esta noche, si en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, todavía sigue siendo un siervo de Jesucristo. Pareciera que no has venido a reconocer que sobre tu cabeza hay alguien más poderoso que lavó tus pecados en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo. Siervo. Dios está buscando siervos que sirvan. Dios está buscando siervas que sirvan. Hombres y mujeres que se dejen controlar por la omnipotente mano del Dios Todopoderoso. Hombres y mujeres que se dejen gobernar no por la voluntad de la carne, sino por la voluntad del Espíritu. Hombres y mujeres que no digan que conocen de la palabra. ¿De qué me sirve conocer la palabra si no conozco al omnipotente que limpió mis pecados en la cruz del Calvario? ¿De qué me sirve decir que tengo años en el Evangelio y todavía vengo a la iglesia y no puedo pasar al altar para darle la gloria, la honra y la alabanza? Dios está buscando siervos. Dios está buscando siervos, no teólogos. Lo segundo que dice, haciendo referencia a Moisés, lo llama fiel. Palabra que hoy en día las personas no la usan. La palabra fiel es bien importante. Yo puedo ser fiel en mi trabajo. Yo puedo ser fiel con mi esposa. Yo puedo ser fiel con mi amigo. Pero cuando hablamos de Dios, quizá muchos no vinieron ayer a la iglesia porque se quedaron mirando a los astros. Y cuando van a ver ese tipo de deportes o miran un equipo que les gusta, hasta se compran la camiseta y desempeñan un dinero que quizá no tienen. Pero cuando hablamos de fidelidad al que nos llamó, cuando hablamos de fidelidad al que nos perdonó, cuando hablamos de fidelidad al que nos libró de la misma muerte, cuando hablamos de fidelidad a aquel que usted y yo estábamos perdidos en el pecado, pero puso su mano poderosa y nos sacó de ese lugar para traernos a los atrios de su casa. Él demanda fidelidad a la iglesia, Él demanda fidelidad al creyente, Él demanda fidelidad a los siervos, Él demanda fidelidad a la iglesia, porque Jesús no va a venir por una prostituta,
Si va a alabar a Dios, alabe. Si va a alabar a Dios, alabe. Nos gusta que nos hable bonito y que nos soben el lomo en cada culto. Pero Dios no miente y habla verdad. Y el mundo se está corrompiendo, pero la iglesia también se está corrompiendo. Otra vez lo voy a volver a decir: el mundo se está corrompiendo, pero la iglesia se está corrompiendo. Y lo peor es que los pastores también se están corrompiendo. Cuando yo me convertí hace 22 años al evangelio, lo primero que aprendí, o lo primero que me enseñaron, que tenía que estar temprano en la iglesia para venir a orar, que tenía que tener una vida de oración y de ayuno, porque era la única manera que podía prevalecer en el evangelio. A Moisés no le importó ser perseguido, no le importó ser acusado por la gente como Coré, y en ese día 3,000 se los tragó la tierra. Tuvo que lidiar con una cantidad de situaciones, de adversidades, aún de su propia familia, como Aarón y María. Fue criticado, fue señalado, fue perseguido, fue traicionado, pero él seguía siendo fiel a Dios. ¡Qué asombroso! ¡Qué tremendo! Por eso Moisés ocupa un lugar de preeminencia en Dios. La Biblia, la palabra de Dios viviente, dice que el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por hombres y mujeres que, no importando por lo que estén pasando o por lo que hayan dicho o hecho o como lo hayan tratado. El libro de Isaías capítulo 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que antes sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Déjame decirte algo, iglesia: si vas a abrir la boca, solo abre la boca para bendecir o para orar. Abre la boca para bendecir o para orar. No abras la boca para otra cosa. Abre tu boca para alabar al Rey Todopoderoso. Abre tu boca para bendecir al Rey Todopoderoso, porque si haces eso, guardas tu alma. El amor de Dios es tan grande por el ser humano que aún estando en la cruz, siendo injuriado, aborrecido por los burladores, riéndose, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la pregunta que nos debemos de hacer es si estamos sabiendo cómo nos estamos conduciendo delante de Dios. Si realmente somos siervos o solo tenemos apariencia de siervos. Si decimos ser cristianos, eso quiere decir que somos. Le dice a Jesucristo: aquí estoy, haz conmigo como quieras. Ponme un carácter de siervo, que yo pueda ser fiel en toda tu casa. Que no importa si usted es señalado, que no importa si usted es despreciado, que no importa si usted es criticado, que no importa si no lo toman en cuenta, usted va a seguir siendo fiel a Dios en toda su casa. Oh, el apóstol Pablo dijo claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder, el evangelio es poder, el evangelio es poder, el evangelio. Y dígale al Señor que acomode lo que tenga que acomodar, que quite lo que tenga que quitar.
iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia no puede estar distraída. Cambia lo que tengas que cambiar. Hágase su voluntad. Dios quiere que la iglesia ore, pero que cuando ore la iglesia, Dios no quiere que la iglesia se queje. Porque la gente cuando ora, en vez de orar, se está quejando. No le ores a Dios con queja. Órale a Dios con la alabanza. Órale a Dios con agradecimiento. Órale a Dios por la salvación tan grande que ha puesto sobre tu vida. Órale a Dios para que te dé entendimiento. Órale a Dios para que te dé sabiduría. Órale a Dios para que te dé discernimiento. Órale a Dios para que te dé fuerza. Y la gloria de Dios vendrá sobre tu vida. Esa es la iglesia que Jesús va a levantar. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que no está contaminada ni dividida. Una iglesia que está unida en palabra, en fe, en espíritu. Una iglesia que no se avergüenza. Creyentes que no se avergüenzan. Creyentes que defienden lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, la gente está cambiando, el mundo está cambiando, las iglesias están cambiando, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esa es la iglesia que Jesús va a levantar.